Bueno, pues vamos a ver ahora un ejemplo más sencillo de montar VLANs. Imaginaros ahora que tenemos solo dos edificios, A y B. Aquí no he representado el edificio, sino el conmutador que hay en cada uno. Vamos a suponer que somos, yo que sé, una empresa y tenemos nuestra red de aplicaciones de gestión y hemos decidido que eso es la VLAN roja y nuestro grupo de I+D y esos utilizan la VLAN azul. Probablemente los de I+D están más expuestos al exterior, tienen más intercambio de ficheros y de tráfico con otras organizaciones y tienen menos seguridad que los de la VLAN roja de gestión. Como hemos montado dos VLANs en los dos edificios, cada conmutador de cada edificio le hemos configurado una serie de puertos en una VLAN. Como veis aquí, hemos configurado del puerto 1 al 7 en la VLAN roja, del 10 al 16 en la VLAN azul, igual en A que en B, y nos hemos dejado sin configurar los puertos 8 y 9 de momento, ¿vale? De momento, esto que hemos hecho aquí equivale a haber hecho esto de la derecha. Insisto, haber cogido con una radial y haber cortado por la mitad los dos conmutadores. Ya no va a haber comunicación de la gente de gestión ni con la gente de I+D. Entre ellos sí, internamente, pero no entre ambos colectivos. Y por supuesto aquí tampoco hay comunicación del edificio A con el B. Todavía no. Para solucionarlo, utilizamos el puerto 8 que teníamos libre para interconectar los dos conmutadores. Lo configuramos en la VLAN roja y a partir de ese momento pues ya hay tráfico, hay comunicación directa, como si hubiéramos hecho lo que aparece aquí a la derecha, ¿eh? Aquí os pongo a la derecha el equivalente en topología tradicional, ¿vale? Evidentemente, los señores de este colectivo siguen aislados y siguen aislados de estos también. Si ahora yo pongo un router conectando estas dos interfaces y correctamente configurado, lo que consigo es comunicar los señores de B2 con los de B1. Pero estos de aquí siguen aislados. Mientras no les conecte también con otro cable. ¿Vale? Bueno, esto no, en principio no hay nada nuevo aquí. Un paquete podría viajar desde este señor hasta este señor haciendo este recorrido. Perdón, viene por el azul, sale por el azul, entra por el rojo, sube por el rojo y va al destinatario. Ese sería el itinerario más largo posible dentro de esta red. ¿Vale? Hasta aquí, vale, todo bien. El problema es si empiezan a aparecer más colectivos en A y B o empezamos a querer configurar más VLANs en los conmutadores. Para cada nueva VLAN que queramos configurar vamos a tener que dedicar un cable físico a la conexión de A con B y dos puertos físicos a la conexión de A con B. Eso no es muy eficiente, porque si proliferamos en VLANs llega un momento que vamos a consumir casi todos los puertos en la interconexión entre conmutadores. Nosotros tenemos ahora más de 100 VLANs en toda la universidad. Imaginaros si ahora tuviéramos que hacer las interconexiones de todas las VLANs entre todos los conmutadores, no habría bastantes puertos. Hombre, no todas las 100 están en todos los campus, ¿vale? Pero aún así sería un tema muy complicado. La solución a ese problema es configurar lo que se denominan enlaces trunk, que son enlaces compartidos por varias VLANs y normalmente reservados a la interconexión entre conmutadores, no para la conexión de un usuario final. Voy a pasar a la figura para que se entienda más fácilmente. El escenario que acabamos de ver lo podríamos hacer con un enlace trunk de esta manera. Es decir, la primera conexión que yo haga entre conmutadores, supongamos que la hago entre el puerto 8 con el 8 de A con B, la configuro y no le digo pertenece a la VLAN roja o a la VLAN azul, le digo pertenece a todas las VLANs, le digo es un enlace trunk. Entonces el conmutador va a saber que esa conexión la puede utilizar para intercambiar tráfico de todas las VLANs que haya configuradas en A y en B.
Y si el día de mañana quiero configurar unos puertos de A y B en la VLAN amarilla, por decir algo, sin más, sin tener yo que hacer nada, automáticamente este enlace va a ser utilizado por la VLAN amarilla. ¿Vale? Y claro, a lo mejor diréis, bueno, vale, ¿y esto por qué no se hizo ya desde el principio? Bueno, esto requiere una cosa que antes no teníamos. Mientras las tramas viajaban por cables rojos o azules, estaba claro por la configuración del puerto donde estaba enchufado a qué VLAN pertenecía la trama. Cuando aquí mezclo tramas de diferentes colores, por decirlo así, cuando llegue la trama de A a B, B tiene que saber, la trama que recibe por el enlace trunk, si pertenece a rojos o azules, porque la tiene que propagar en un colectivo o en el otro. Entonces, antes de meter las tramas en el cable trunk, tengo que etiquetarlas de alguna manera, identificar a qué VLAN pertenecen. Y eso no estaba inicialmente previsto en la trama de Ethernet. No había ningún campo que identificara VLANs, porque al principio no había VLANs. Entonces, para poder hacer ese etiquetado, los fabricantes primero establecieron etiquetas propietarias, cada cual la suya, y eso significaba que tenían que ser los dos equipos del mismo fabricante para que esto funcionara. Y entonces el IEcubo tomó cartas en el asunto y sacó un estándar que se denomina 802.1q y que establece una forma independiente por la que todos los fabricantes se rigen hoy en día de etiquetar las tramas para identificar a qué VLAN pertenecen. Entonces esa etiqueta adicional se añade a las tramas cuando van a enviarse por un enlace trunk y se les quita cuando se reciben por un enlace trunk. Y la información que contiene esa etiqueta es la que utiliza el conmutador receptor de la trama para saber por dónde tiene que difundirla. ¿Se entiende? Una pregunta, ¿se pueden tener enlaces trunk restringidos solo a ciertas VLANs? Por ejemplo, si en lugar de 2 tuviéramos 3, ¿podríamos definir un enlace trunk, el que va por de 7 a 7 solamente para rojo y azul y que no permitiera el de la tercera VLAN? Pues que yo sepa no, pero no te lo aseguro. Posiblemente se pueda. De todas maneras, existen mecanismos para filtrar tráfico en los conmutadores, que es crear lo que se llama listas de control de acceso. Me imagino que como mínimo con ese mecanismo se podría hacer lo que tú dices, de configurar que determinados puertos no puedan enviarse tramas por determinados otros puertos. Entonces, como mínimo de esa manera se podría. Pero con carácter general, que yo sepa, no. Cuando un enlace es trunk, es de todos, por definición, y todos pueden hacer uso de él. Esta terminología de trunk, por eso cuando hablábamos de la agregación de enlaces, que también se usa enlaces trunk en aquel contexto que no tiene nada que ver, por eso os decía, yo prefiero el nombre de trunk no usarlo aquí, porque aquí sí que se usa siempre la denominación de trunk con este significado. ¿Vale? Sí. Exacto. No, esto no es un protocolo, es simplemente un campo en la trama que se añade, que ahora veremos exactamente dónde y de qué manera. ¿Vale? Esta era la trama clásica de Ethernet, ¿vale? Entonces, en el año 97, lo ponía en la diapositiva de antes, cuando el IEcubo aprueba el estándar 802.1q, lo que hace es modificar el formato de la trama de Ethernet e intercalar un campo nuevo ahí que se identifica por el Ethertype 8100. O sea, cuando tú ves en una trama Ethernet el Ethertype 8100, lo que te está queriendo decir es que eso no es el Ethertype, sino que eso es lo que viene detrás de eso es el identificador de la VLAN, ¿vale? Y que el Ethertype vendrá más tarde, vendrá a continuación. ¿Vale? O
sea, el Ethertype 8100 significa que los siguientes 16 bits son la etiqueta de VLAN. Y a continuación de la etiqueta de VLAN vendrá el Ethertype de verdad. O sea, aquí te dirá si estos datos son un paquete IP, ARP u otra cosa. Entonces tenemos, yo no sé si es posible VLANs diferentes. En realidad no, porque en ese mismo estándar el IEcubo aprovechó la ocasión para meter en esos 16 bits 12 que identifican a la VLAN, o sea que son 2 a la 12, ¿vale? Un bit que se gasta para el indicador de formato canónico, que no vamos a entrar porque es algo que solo se gasta en Token Ring, y 3 bits de prioridad. Sí. Pero no equipos. Y ahora es el máximo 4096 en una misma red. 4096 VLANs. 4096 VLANs, que son 2 a la 12. Si no me he equivocado, vamos. Sí, 2 a la 10 son 1024. ¿Vale? Sí, 4096 VLANs. En cada VLAN, ¿cuántos equipos? Los que quieras, sí. No perdáis de vista que luego cada VLAN son un mogollón de switches. O sea, a nivel de redes Ethernet, SSMACD, hay mogollón de esas dentro de cada VLAN. ¿Vale? Tantas como quieras. No sé si hay alguna limitación ahí, pero en fin, si la hay es enorme. Una cosa, volviendo a la transparencia de los dos conmutadores, dos VLANs y un enlace TRAN, Sí. si pusiéramos otro router que interconectara en el conmutador a la VLAN roja con la azul, podríamos aplicar también el algoritmo de Spanning Tree, igual que en redes físicas con las VLANs, ¿no? No. Los routers no conectan a nivel 2. Entonces, los mensajes de Spanning Tree, las BPDUs, no atraviesan los routers, no pasan. Son cortado con tijeras el cable, si quieres, digamos, que no pasan las BPDUs. Porque el router actúa a nivel 3 y las BPDUs son a nivel 2. Bueno, el campo prioridad, que ya digo, aprovecharon, por decirlo así, la ocasión para insertar ahí 3 bits de prioridad. Con 3 bits de prioridad se pueden definir 8 niveles posibles, del 0 al 7. Lo que pasa es que eso se utiliza poco, la verdad. O sea, pero bueno, se añadió en el mismo estándar. Hay una detalle curioso aquí, y es que esto amplió el tamaño de la trama de Ethernet máxima, porque estamos insertando 4 bytes más. ¿Vale? O sea, los 1516, creo que eran 1516 o 18, ya no me acuerdo, se amplían en 4 más. Afortunadamente la longitud máxima prevista son 1532, o sea que había sitio para esto. Bueno, pues ya con esto, nuestra red de campus del ejemplo de antes se quedaría de esta manera. Y aquí sí que ya solo necesitamos un cable, ¿vale? O sea, solo un enlace de fibra óptica con 2 fibras ópticas, porque es un enlace trunk entre cada edificio y el edificio central. Y también podemos conectar con un enlace trunk el router. O sea, el router no necesitaría tener 3 cables físicos al switch, sino solamente uno. Claro, la versatilidad de esto es enorme, porque ahora si yo añado nuevas VLANs, automáticamente los enlaces trunk las van a ver y las van a interconectar. En el router no es tan sencillo. En el router tendré que configurar la nueva VLAN, asignarle direcciones IP, router por defecto, etcétera, ¿vale? Pero se simplifica bastante la cosa respecto al caso anterior. Y todo lo podría hacer desde una consola, sin moverme, porque los cables físicos no van a cambiar. O sea, yo puedo ahora decir, bueno, me interesa una nueva VLAN para yo qué sé, para juegos o para actividades lúdicas. Y entonces configuro VLAN lúdica y asigno en cada uno de los edificios una serie de puertos a la nueva VLAN, indico a los usuarios que ya pueden conectar sus ordenadores lúdicos allí y a partir de ese momento ya todas
los puertos de la VLAN lúdica entre todos los edificios quedan interconectados, ¿vale? Y mañana me hacen falta más puertos para la VLAN lúdica, pues busco de cuál me sobran, le quito, todo por configuración a nivel de consola central del sistema, de la red, ¿vale? Bueno, la asignación de las VLANs se puede hacer o bien de forma estática, por configuración del equipo, decir estos números de esta VLAN, estos de esta otra, y no tienen por qué ser consecutivos, ¿vale? Normalmente lo son por comodidad, pero podrían ser alternos. La podemos hacer de forma dinámica por la dirección MAC del equipo. Entonces, hasta que no se enchufe el equipo y envíe alguna trama, viendo la MAC de origen, se le asigna la VLAN que le toca, y ya el grado máximo de flexibilidad es por autentificación de usuario-contraseña, ¿vale? Con un protocolo que se denomina el 802.1x y que a partir de la información de usuario-contraseña, con una base de datos centralizada, tiene configurado para cada usuario a qué VLAN le tiene que asignar. Pensad que cada VLAN puede tener diferentes permisos de salida al exterior, por ejemplo, o de acceso a determinados recursos. Entonces puede ser una medida de seguridad. El problema de estas cosas, me refiero de las dinámicas, es el mantenimiento de la información y el soporte en los equipos. Por ejemplo, nuestros conmutadores, muchos no soportan todavía 802.1x. Nosotros tenemos toda la red basada en configuración estática, por configuración. Y las VLANs normalmente son por edificio, también por simplicidad. Y en el caso de la asignación dinámica por dirección MAC, ¿debes de tener un censo de todas las direcciones MAC de tu red? Sí. Sí, eso es también un problema, ¿vale? Donde sí utilizamos el mecanismo tercero de la lista es en la red inalámbrica. La red inalámbrica, la asignación sí que es, primero te validas y luego te da conexión. Nosotros damos conexión a una red, a EduRoam, pero podríamos tener la selección de la red en función del usuario, etcétera, ¿vale?